Hola, ¿cómo estás? Qué alegría tenerte aquí nuevamente. Hoy vengo con una confesión. Amo las confesiones. Hoy te quiero contar lo que estoy creando. Bien, porque este 2026 me propuse crear una comunidad de personas. Quiero crear una comunidad de personas que estén comprometidas realmente con su camino interior. Esto no lo hago desde un deseo de volverme famosa, de posicionarme o ser influencer, en lo más mínimo. Esto lo estoy haciendo porque tengo la necesidad de transmitirte todo lo que he encarnado, todo lo que me ha ayudado a mí en este proceso, tanto físicamente hablando, en salud, emocionalmente, mentalmente e incluso espiritualmente. Es como si fueras mi hermana pequeña, esa que nunca tuve, y me nacieran esas ganas de compartir. Muchas veces yo te voy a decir la verdad, y a veces la verdad es cruda, a veces la verdad puede que duela o nos incomode. Y mi contenido va a ser un poco de esa verdad. Porque yo creo y soy fiel creyente de que esa verdad que incomoda es la que nos hace crecer. Esa verdad es la que nos hace transformarnos y nos hace salir de esa zona de confort. Intus es el nombre de esta comunidad. Intus es una palabra en latín que significa adentro. En inglés, inside or inward. Y es todo lo contrario a lo que el mundo nos ha hecho creer, en el sentido de que siempre estamos buscando las cosas afuera, estamos buscando sanación afuera, estamos buscando validación afuera, todo siempre viene desde afuera. Intus quiere romper con eso. Hoy quiero contarte quién soy, pero no esa versión de la bio de Instagram, no esa versión del currículum, sino que quiero compartir mi versión real, la que incluye esos momentos que no son tan fáciles de contar. Porque creo que si vas a confiar en mí para acompañarte en tu mundo interno, primero tienes que saber de dónde vengo. Si pudiera resumir mis primeros 20 años de vida, los podría resumir en una frase. Aprendí a existir sin molestar. No porque alguien me lo haya dicho explícitamente, nadie se sentó frente a mí y me dijo, Geraldina, no des problemas. No, fue algo mucho más sutil que eso, y por lo mismo fue mucho más difícil de ver. Yo crecí en una casa en donde siempre esa preocupación económica estaba acechando constantemente. Y no cuento esto para criticar a mis padres, de hecho todo lo contrario, puedo ver todas las herramientas que ellos también absorbieron de su propia vida para poder entregarme una crianza, la mejor crianza que ellos pudieron. Sin embargo, esa tensión por el dinero estaba en el aire. Y la verdad es que siempre fui una niña sensible, una niña muy observadora y muy interna. Por lo tanto, toda esa tensión la veía, la sentía, la absorbí. Y en un momento tomé una decisión inconsciente, sin darme cuenta. Y es que si yo funcionaba bien, si yo me sacaba buenas notas, si yo no daba problemas, si yo no cometía errores, iba a estar todo bien. Y así fue que aprendí a valer por lo que hago y no por lo que soy. Y eso parece una virtud, porque era la chica responsable, la capaz, la madura para su edad. Pero en realidad era la primera manera que tuve de abandonarme a mí misma. Porque esa niña que ardía por dentro, esa niña que ganaba competencias de baile, que aprendía instrumentos musicales, que escribía canciones en base a un camino espiritual que ni siquiera ella sabía que tenía, esa niña también callaba, también contenía, también sonreía cuando no sabía qué hacer con todo lo que sentía adentro. Y probablemente en algo te puedas reflejar dentro de esta historia. Hay algo que aprendí mucho después, racionalmente, pero mi cuerpo siempre lo supo. Y es que cuando callamos lo que sentimos, cuando lo reprimimos, cuando lo contenemos, porque no es el momento, porque no tiene solución
o porque simplemente le bajo el perfil a lo que estoy sintiendo, el cuerpo lo guarda y lo guarda todo. Yo empecé con infecciones urinarias a mis 6 años de vida. A los 7 años ya había tenido mi primera intervención quirúrgica. El doctor me quemó parte de mi uretra, lo cual nunca sanó. Las infecciones siguieron año tras año hasta mis 24 años. A los 23 años me diagnosticaron resistencia a la insulina, con mucho sobrepeso. A los 23 años, me diagnosticaron ovarios poliquísticos. Me aparecieron quistes en mis ovarios de 6 milímetros y 9 milímetros. Desde mis 6 años iba a médicos. Durante 18 años intentaba buscar afuera a alguien que me pudiera poner el nombre a lo que yo estaba sintiendo por dentro. La medicina hacía todo lo que podía, nunca la dejé, pero tampoco alcanzaba. Y ahí entendí que el síntoma nunca era el problema, era el mensajero. Hoy entiendo que mi cuerpo habló lo que yo no podía hablar. Mi cuerpo comunicó lo que yo callé por años. Esa tensión acumulada, esa autoexigencia, el miedo a ocupar espacio. Todo eso se tenía que ir a algún lado y mi cuerpo lo somatizó. Hoy te comparto esto con mucha claridad, con mucha calma, pero quiero que sepas que no siempre fue así. Habían años que yo sentía mucha confusión, mucha frustración, porque no entendía por qué eso me estaba pasando a mí, qué estaba haciendo mal. Sin embargo, entendí que la respuesta no era qué estaba haciendo mal, sino que era que no me estaba escuchando a mí. Tenía 22 años y estudiaba en la universidad. Había construido una versión de mí muy funcional, muy activa, muy ocupada, muy capaz. Siempre cumplía, pero por dentro era otra historia. Salía todos los fines de semana con mis amigas. Tomaba alcohol, fumaba marihuana, tenía malos hábitos. Trabajaba mucho más de lo que podía para no pensar. Controlaba todo lo que podía controlar para no sentir lo que no podía manejar dentro de mí. Era la combinación perfecta entre hiperproductividad y anestesia emocional. Hubo una noche de quiebre. Y es esa noche que te grabé el video de desconexión interna en donde te explico con detalle todo lo sucedido. Nunca había sentido un dolor tan profundo como la decepción conmigo misma. Hubo un peso que yo cargaba conmigo misma y no me daba cuenta. Llegué a ese punto a preguntarme de cómo llegué aquí, cómo era posible estar tan perdida por dentro. Y fue ese el momento, no fue dramático, no fue una revelación inmediata, pero después de ese día algo en mí comenzó a moverse. Comencé a observar mis patrones, comencé a ver mi propia autodestrucción. Comencé a ver cómo huía de mí misma. A eso de los 24 años comencé a meditar. Y no ocasionalmente, comencé a hacerlo un hábito real, como una práctica que sostenía aunque a veces no tuviera ganas de meditar, aunque no sintiera absolutamente nada al principio, aunque mi mente se tardaba en aquietarse. Lo hacía igual. Y algo dentro de mí comenzó a cambiar, no de golpe. No fue un cambio espectacular, todo lo contrario, fue silencioso, como cuando sale el sol y no lo ves moverse, pero de repente está claro. En ese momento de mi vida llegaron muchos autores: Louise Hay, Joe Dispenza, Bruce Lipton, Eckhart Tolle, David Hawkins, entre otros. Cada libro que me leía era cada libro que aplicaba a mi propia vida. Luego pasé por un proceso de 18 meses, un proceso ontológico de autodescubrimiento. Me transformé a ser una observadora real de mi propia vida y sané cada diagnóstico. Todas esas infecciones durante 18 años desaparecieron. Sané mis ovarios poliquísticos, mi resistencia a la insulina y mi sobrepeso. Y no te cuento esto para impresionarte, te lo cuento porque necesito que entiendas algo fundamental.
y es esto. Nadie de afuera me sanó. Sané cuando dejé de autoabandonarme a mí misma. Sané al alinearme con la voz de mi alma que siempre supo el camino, pero que yo nunca aprendí a escuchar. Sané al elevar conciencia. Y esto no es un concepto espiritual abstracto. Es tener la coherencia suficiente con tu propia sanación. Es cuando lo que piensas, lo que dices, lo que haces y lo que sientes hablan el mismo idioma en el mismo ecosistema. Y cuando eso ocurre, algo se comienza a acomodar en tu interior, en lo invisible, en tu subconsciente. Y esto no ocurre de golpe, no ocurre con una fórmula secreta, ocurre con la claridad silenciosa que siempre ha habitado dentro de ti, que está esperando a ser despertada. Hoy soy profesional, soy kinesióloga, alumna permanente de la conciencia. Estoy viviendo en Europa, en mi segundo país como inmigrante. Y tengo la fortuna de estar acompañando a mi primera generación de mujeres en este proceso de transformación real. No desde una comprensión intelectual, sino que desde la aplicación en sus vidas reales. Porque muchas veces somos mujeres funcionales, mujeres que cumplimos, mujeres que por fuera se ven estables, somos exitosas, pero por dentro estamos agotadas emocionalmente. Estamos desconectadas y viviendo desde un piloto automático que no sabemos cómo salir de ahí. Y quizás muchas veces existen esas mujeres que han tomado acción, que han leído libros, que han hecho cursos, han ido a terapia, han escuchado podcasts, pero que por dentro sigue esa desconexión o sin poder llevar todos los conceptos a su vida real. Entonces muchas veces no nos falta información, nos falta integración. Y es por eso que estoy creando este espacio, porque quiero que cada episodio sea una conversación honesta de lo que nadie te enseñó, sobre cómo escucharte, cómo escuchar a tu cuerpo, cómo tomar decisiones desde la certeza y no desde el miedo, cómo dejar de sobrevivir tu vida y comenzar a vivirla, sin fórmulas vacías, sin promesas que no te puedo cumplir, solo desde la verdad que le compartiría a mi hermana pequeña. El hecho de que estés aquí escuchándome hasta este minuto no es casualidad, es tu maestra interna. Es tu alma que siempre supo el camino, la que nunca se fue y la que lleva tiempo, quizás años, esperando a que tú le hagas caso. Quizás hoy no sabes cómo llegar a ella. Quizás la has ignorado tanto que ya casi ni la escuchas. Y eso está bien. Para eso es que quiero ayudarte. Por ahora, solo quédate con una cosa, y es que no lo pienses demasiado, no lo analices todo. Simplemente quédate con esa sensación en tu cuerpo luego de haber escuchado esto. Esa sensación es información y que poco a poco vas a aprender a escucharla. Esto es Intus. Bienvenida a casa.